Buenas tardes a todos. Espero que me escuchéis, que me oigáis bien. Bienvenidos a la expert session que hemos organizado sobre el asunto de Aprende Blockchain. Mi nombre es Juan Pablo Palomares y soy el socio director de consultoría de Consultia IT. Yo creo que algunos, probablemente, de los que estáis conectados me conocéis personalmente. Lo primero, agradeceros el interés que habéis mostrado en esta sesión que hemos organizado, la verdad, con poquito tiempo. Yo me imagino que os llegó la convocatoria primera el fin de semana y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Espero que este tipo de experiencias sigamos haciéndolas a lo largo de este año y en adelante, y que algunas sean también de vuestro interés y que saquéis el tiempo suficiente para conectaros a alguna de ellas. Sin más retraso, para que no nos alarguemos mucho más en el tiempo después, introduzco a Jorge Gómez, que es la persona que os va a dar la sesión de esta tarde de hoy. Él forma parte del equipo técnico de Consultia, es un arquitecto tecnológico especializado sobre todo en la parte de Microsoft. Tiene una experiencia dilatada, ha trabajado varios años en Banco Santander, fue consultor, por supuesto, y más recientemente fue líder técnico en Sareb. Él lidera, como decía, el equipo que dedicamos en Consultia desde hace no mucho tiempo a proyectos de blockchain. Y bueno, le voy a dejar paso enseguida, no sin antes comentaros que cualquier pregunta que tengáis, en la pantalla que tenéis de Teams, yo me imagino que a la derecha de vuestras pantallas tenéis ahí como dos bocadillos en los que si pincháis veréis preguntas y respuestas. Ahí en cualquier momento de la presentación podéis lanzar vuestras dudas, vuestras cuestiones, que trataremos de responderos, si no en el momento en el que las pongáis, en el momento más oportuno. Yo las voy a ir viendo y se las trasladaré, como os digo, a Jorge en el momento más adecuado. Cuando finalicemos la presentación, en todo caso, dejaremos un espacio para responder a todas esas preguntas o a las que no hayan quedado respuestas a lo largo de la misma, y os diremos también que a los que estéis interesados, pues os haremos llegar la documentación que vamos a ver hoy, etcétera. Y nada, sin esperar mucho más, le doy paso a Jorge para que empiece su presentación. Muchas gracias a todos otra vez y nos vemos pronto. Gracias, Juan Pablo. Bueno, soy Jorge Gómez, trabajo en Consultia IT como líder tecnológico y bueno, en esta charla vamos a intentar ver cómo funciona la tecnología blockchain. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a intentar entender cuál es el concepto de descentralización, muy importante dentro de esta tecnología. Veremos cómo funciona la tecnología blockchain, qué son los smart contracts, para luego ir viendo casos de usos reales que hemos visto en empresas y cómo poder afrontar una prueba de concepto con esta tecnología. Entonces, bueno, cuando hablamos de tecnología blockchain, lo más importante es entender el concepto de descentralización. Entonces, para entenderlo, vamos a ver un poco cómo funcionan las otras tecnologías. Normalmente siempre hemos tenido tecnologías centralizadas, que son las clásicas modelos de cliente-servidor. Hay un nodo central que tiene toda la información y un montón de nodos clientes que simplemente se conectan para obtener información o para pedirle al nodo central que realice algún tipo de transacción. Luego, estos sistemas evolucionaron a sistemas distribuidos. Cuando al final un nodo tiene una carga que no puede llegar a soportar, lo que se hace es poner más nodos de forma que se puedan soportar más clientes. Pues estos son modelos que al final Facebook, Google, Amazon tienen que tener, ya que sería imposible que pudieran funcionar simplemente con un único nodo. Pero desde hace unos años aparecieron las tecnologías descentralizadas, que es en la que se basa la tecnología blockchain. Y tiene una característica muy especial, y es que si veis, no hay ningún nodo que tenga toda la información. No hay ningún nodo central. Al final es una red en la que todos los clientes que están conectados se conectan y se interconectan entre sí y todos comparten la misma información. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque permite a cualquier componente de estos nodos poder transaccionar directamente entre ellos sin la necesidad de un intermediario, como ocurre en este tipo de tecnología.
Luego también es una tecnología muy interesante ya que es totalmente tolerante a fallos. Una tecnología centralizada, distribuida, pues cuando se cae un nodo, si es centralizada, los clientes dejan de tener respuestas, en las distribuidas hay que empezar a hacer balanceos de carga, son todos procesos muy costosos. En cambio, estas tecnologías tendrían que caerse todos los nodos para que no se pudiera transaccionar, con lo cual pues es un avance bastante interesante. Entonces, bueno, para entender la tecnología descentralizada, para entender el blockchain, lo que vamos a hacer es explicar un poco qué es el Bitcoin, ya que Bitcoin es el primer caso de uso que ha tenido éxito con esta tecnología. Entonces, Bitcoin es una red descentralizada que permite a cualquier participante realizar una transferencia de valor directamente sin ningún tipo de intermediario y además de una forma segura y transparente. Final, esta red pues transmite su valor a través de una criptomoneda que se denomina Bitcoin. Pero bueno, para entenderlo vamos a ver cómo, por ejemplo, el ejemplo de una transferencia de dinero entre bancos, vamos a ver cuál es la forma tradicional. Tradicionalmente, pues si estamos en un banco de Estados Unidos que quiere hacer una transferencia a un banco europeo, para hacer la transferencia tiene que ir pasando por una serie de nodos intermediarios, cada uno va haciendo su trabajo, pero que esto hace que al final pues, una transferencia internacional pueda tardar entre unos 5 días, en lo que era el modelo tradicional. Cuando salió Bitcoin, se vio que esta transferencia podía optimizarse muchísimo, ya que, por ejemplo, un banco que fuera a hacer una transferencia desde dólares a euros, lo que podría hacer es cambiar los dólares a bitcoins, hacer la transferencia de bitcoins y luego en el destino simplemente cambiar los bitcoins por euros. Esto cuando salió la tecnología se empezó a estudiar que podía tener sentido. Pero hubo un problema y es que los bancos, todo este tipo de tecnología descentralizada, todo este tipo de criptomonedas al principio lo vio como un enemigo, ya que empezaron a salir muchas noticias de que Bitcoin iba a acabar con los bancos, la tecnología blockchain iba a acabar con los intermediarios, con lo cual en la banca causó cierto tipo de rechazo hacia esta tecnología. Pero bueno, pasados unos años, la banca sí que empezó a fijarse en el valor que tenía de esta tecnología, ya que se dio cuenta que se podía ahorrar muchos pasos intermedios, con lo cual esto siempre es coste. Y dejó lo que es de fijarse en las criptomonedas para fijarse en lo que es la pura tecnología blockchain, ya que no nos olvidemos que Bitcoin está basado en este tipo de tecnologías. Con lo cual, simplemente para como a modo de introducción, vamos a entender cómo funciona una transacción en una red de blockchain. Al final, todo empieza por una persona que solicita hacer una transacción. Esta transacción en la red de Bitcoin es una persona que quiere transferirle 2 Bitcoins a otra persona. Las dos personas están dentro de la red de Bitcoin. Al final, lo único que necesitan es un ordenador con un software que esté conectado a la red. Si os dais cuenta, por ejemplo, en el modelo tradicional de la banca, cuando se quiere hacer esto, la gente lo que tiene que hacer es ir a una sucursal de un banco o conectarse a la página web de un banco para realizar una transferencia. Aquí simplemente cualquier persona con un ordenador y un software instalado puede ya conectarse a la red de Bitcoin y realizar transferencias directas. Entonces, cuando una persona dice eso, yo quiero transferir 2 Bitcoins a otra persona, eso lo que hace es generar una transacción. Esa transacción se manda a la red donde hay unos nodos especiales que están acumulando esas transacciones, validándolas y empaquetándolas dentro de lo que se llaman bloques. Una vez las transacciones se han verificado, que lo veremos más adelante, cómo se verifican y se han validado, todas las transacciones se van empaquetando en lo que es un bloque y se añade dentro de la red. Una vez ese bloque, ese conjunto de transacciones se ha validado y se ha añadido, la transacción ha finalizado y esa transferencia de valor se ha realizado correctamente. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo funciona técnicamente esto y también por qué se dice que la tecnología blockchain es tan segura. Básicamente, como hemos dicho, un bloque es un conjunto de transacciones. Aquí está toda la gente que está diciendo, quiero enviar un Bitcoin a esta dirección, quiero enviar 2 Bitcoins a esta dirección. Todo esto que veis en morado son transacciones. Aparte del bloque, como esto es una cadena de bloques, lo que tiene es siempre la referencia al bloque anterior. Y luego tiene un número de verificación que veremos en la siguiente presentación. Y como veis, todo esto va formando una cadena de bloques. Por ahí viene el nombre. Aquí
para hacer el link entre los bloques, lo que se hace es calcular la hash del bloque. Quiero decir, yo cojo todas las transacciones, cojo la hash del bloque anterior y cojo la hash calculada de este bloque, todo empaquetado, y genero un código. Este código va en el siguiente bloque. En el siguiente bloque se meten más transacciones. Se cierra, se calcula toda la hash, se escribe aquí y el siguiente bloque lo primero que se hace es escribir esta hash. Vamos a pensar qué ocurriría si una persona malintencionada quisiera romper esta red. Pues una transacción que haya en un bloque que se ha escrito quisiera romperla. Si yo, por ejemplo, cambiara esta transacción, el problema es que al cambiarlo cambian los datos del bloque, con lo cual cambia la hash del bloque. Ya no estaría linkado, esta red se rompería porque el bloque siguiente tenía la hash del bloque anterior. Esa hash ha cambiado y ya no se corresponden los bloques. Con lo cual, para hackear una red de blockchain, lo que ocurre es que habría que reescribirla. ¿Qué quiere decir? Cambio esta transacción, tendría que calcular la hash del bloque. En el bloque siguiente tendría que cambiar esta cabecera que me redirige al bloque anterior, con lo cual cambiaría la hash de este bloque. Iría al siguiente y tendría que hacer lo mismo. Tendría que reescribir la cadena entera. Esto hace que la tecnología blockchain sea bastante segura. Pero es que además hay otra característica, y es que, como hemos dicho que esto es una tecnología descentralizada, las transacciones, todas las transacciones, todos los bloques se van transmitiendo a todos los componentes de la red. Todos los componentes de la red tienen la misma información. Con lo cual, para romper esta tecnología, no solo hay que coger en un nodo y reescribir toda la cadena de bloques, sino que además habría que hacerlo en el 51% de los nodos. Con todo eso, con esta combinación, se ha conseguido una tecnología que es totalmente segura e inmutable, una de las características principales de las redes de blockchain. Pero luego, además, vamos a ver cómo se validan las transacciones, ya que, como hemos dicho, esto es una tecnología descentralizada. Quiere decir, no hay ningún nodo central, no hay ningún nodo guardián que esté verificando la validez de la red. Con lo cual, esto hay que hacerlo de una forma totalmente descentralizada. Y ahí es donde nace el concepto de minería. ¿La minería qué significa? Antes os he dicho que en los bloques hay un número de verificación. Este número de verificación lo que hace es comprobar una regla. Cada vez que se calcula una hash con los datos del bloque, lo que se dice es, tienes que encontrar un número que, sumado al bloque, dé una hash que empiece por un número determinado de ceros. Entonces, ¿cómo se valida un bloque en una red de blockchain? Al final, hemos calculado todos los datos del bloque, la hash de todos los datos del bloque, y tenemos que empezar a encontrar un número que, sumado a los datos del bloque, me dé una hash que empiece por estos ceros. Imaginaros, en este bloque calculo la hash y en el número pongo un 1. Veo la hash, ¿empieza por 4 ceros? No. Pruebo con otro número, el 2. ¿Empieza con 4 ceros? No. Pruebo con otro número. Y voy probando hasta que encuentre un número que me dé que el cálculo de la hash empieza por un número de ceros determinado. Claro, aquí el ejemplo es muy simple, pero esto en las redes reales no son 4 ceros, se suelen pedir entre 15 y 20 ceros y es un proceso matemático que tarda muchísimos minutos. Por eso habréis oído la minería, los pools de minado de la tecnología blockchain, la gente que está minando bitcoins. Esa gente lo único que está haciendo es poner un número de ordenadores muy grande que está todo el rato cogiendo transacciones y calculando hashes para poder encontrar este número que es la solución, para poder encontrar un número que, sumándose a los datos del bloque, pueda empezar una hash por un número determinado de ceros. Este proceso pues consume muchísimos recursos, tienes que poner muchísimas máquinas en paralelo, muchísimas tarjetas gráficas, por eso se dice que en China hay grandes pools de minería, en países donde la electricidad es muy barata es donde más se mina. Y a cambio, cuando una persona encuentra esta solución y puede encontrar esta hash, ahí entonces puede cerrar el bloque, lo puede transmitir a la red y la red le recompensa. La red recompensa con un número de bitcoins. Esto es lo que significa minar bitcoins. Encontrar un número que dé solución a la hash del bloque y que así se pueda transmitir este bloque a la red. La red está programada para dar, como esto tiene muchísimo consumo de energía y muchísimo coste de maquinaria, la red está preparada para el que consiga esa solución darle una recompensa económica.
De esa forma se consigue que de forma totalmente descentralizada la red funcione bien. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de recompensas. Y esto es algo fundamental en las redes descentralizadas. Una red descentralizada funciona porque se recompensa a sus participantes. Si no, no tendría sentido que alguien esté gastando una cantidad muy grande de dinero en máquinas, en energía, para mantener una red si no tiene ningún tipo de recompensa. Luego, otra de las características de las redes de blockchain es que son públicas y transparentes. Entonces, por ejemplo, hay muchos exploradores de blockchain, pero si fuerais, por ejemplo, a esta dirección, vosotros podréis ver en todo momento todos los bloques que se van añadiendo a la red con su hash. Si pincharais en uno en concreto, veríais esto que os he contado de los ceros, veríais que todos los bloques empiezan por una cantidad de ceros determinadas, los bloques tienen una cantidad de confirmaciones, la confirmación de un bloque simplemente es los bloques siguientes que se han escrito después de él. En este caso que hay una confirmación, quiere decir que después de este bloque solo se ha generado un bloque más. Fecha y hora, números de bloque, bueno, número de transacciones. Por ejemplo, en este bloque hay 2.505 transacciones. Más datos interesantes. El valor. En este bloque se están transfiriendo 1.341 bitcoins. La recompensa del bloque. El que ha minado este bloque ha ganado 12,5 bitcoins. Y luego la remuneración por las comisiones. Y es que escribir en una red pública de blockchain no es gratis. Porque imaginaros, si escribir fuera gratis, la gente podría estar escribiendo continuamente y colapsar la red. Siempre que escribe en una red de blockchain hay que pagar una pequeña comisión. El coste es ínfimo, suele ser menos de 1 céntimo, pero hay que pagarlo. Con lo cual también todas las comisiones que ha pagado la gente por hacer las transferencias, pues se le dan a la persona como recompensa que ha minado el bloque. Entonces, simplemente... Una pregunta, Jorge. Sí. Entiendo con lo que estás contando que, por lo tanto, las transacciones que se basan en blockchain tienen un tiempo de ejecución derivado de esas validaciones que hacen los mineros. Efectivamente. Aquí, cuando veis en el ejemplo que ponía del banco, tiene puesto una transferencia tarda entre 7 y 45 minutos. ¿Esto qué es? Esto es el tiempo que tarda la red en estar encontrando ese numerito que, combinado con la información del bloque, hace que la hash empiece por un número determinado de ceros. Esto es la validación y esto es lo que se tarda el tiempo. Entonces, imagínate un pool de ordenadores con unas tarjetas gráficas muy potentes, todo el rato haciendo cálculos matemáticos para encontrar la solución a este problema. Consume muchísima energía, claro, eso puede ser 5, 10, 15, 20 minutos. Depende cómo esté la red de saturada. Si hay muchísimas transacciones a la vez, hay muchísimos mineros intentando hacer ese cálculo, la red está más saturada y se tarda más tiempo. Entonces, por eso hay que minar los bloques, eso es lo que se llama. Y por eso las transferencias a una red de blockchain no son inmediatas, sino que tardan minutos. Entonces, es el motivo por lo que las transacciones no son inmediatas y tardan un tiempo en validarse. Entonces, básicamente, después de ver esto, pues vamos a ver ya como resumen cómo es una transferencia. Como hemos dicho antes, una transacción en blockchain, una persona A quiere transferir una criptomoneda, en este caso bitcoins, a la persona B. Las dos personas obviamente tienen una cuenta dentro de la red y están conectados dentro de la red. Esto se hace a través de un software. Con lo cual, cuando se genera la transacción, esa transacción, ciertos ordenadores que están en la red, no todos, son validadores, son nodos mineros. Se encargan de coger esas transacciones, empaquetarlas dentro de bloques y en ese momento empiezan a calcular el número que tienen que añadirle a la información del bloque para que, calculando esa hash del bloque, empiece por un número determinado de ceros, por ejemplo 17, que suele ser lo más normal. Eso, una vez encontrada esa solución, el bloque queda totalmente sellado y cerrado, con lo cual se añade a la red y una vez añadido en la red empieza a transferirse al resto de participantes dentro de la red. De esa forma, cuando este bloque está ya transferido al resto de participantes en la red, se puede decir que la transacción se ha completado. Y en ese momento, ese número de bitcoins ya no están dentro de la persona, están dentro de la persona B, porque hay una transacción que dice que la persona le ha transferido los bitcoins a la persona B. Esto, pues bueno, se está haciendo, si os dais cuenta, sin ningún tipo de intermediario.
es una forma que tecnológicamente se ha descubierto para que las personas puedan transaccionar en sí mismo. Simplemente para finalizar, ¿cuál es el origen de todo esto? La tecnología Bitcoin nace en el año 2009. En el año 2009 se estaba en medio de la crisis económica. Entonces había mucha gente que estaba culpando a los bancos por toda la crisis que había pasado. Y hubo una persona que hizo un manifiesto de cómo debería funcionar una red para que las personas pudieran transaccionar entre ellas directamente. Este es el origen del Bitcoin y esto es lo que se pretendía, transacciones directas entre personas, además de forma pública y auditable, de forma que cualquier persona pudiera ver cuántas transacciones están realizando en la red. La tecnología blockchain empezó con este caso de uso y luego ya poco a poco se han ido encontrando más casos de uso para esta tecnología. Que en este caso, hasta ahora hemos hablado de las redes de la red de Bitcoin, pero hay muchas más redes de blockchain que han ido apareciendo estos años. Entonces, las dos más importantes, sobre todo a nivel empresarial, son Ethereum y Hyperledger. Estas redes introdujeron un gran avance dentro de la tecnología blockchain, que son los smart contracts. Básicamente, ¿qué es un smart contract? Un smart contract es un programa informático que pretende automatizar las relaciones contractuales entre personas o máquinas, sin la intervención de ningún intermediario de confianza. Y esto es muy importante porque esa transferencia que se estaba haciendo en la red de Bitcoin de criptomonedas sin ningún tipo de intermediario de confianza, ahora lo que podemos hacer es en una red desplegar una serie de contratos inteligentes que básicamente tienen unas reglas para ejecutar algunas funciones y estas funciones se pueden ejecutar directamente las personas sin que haya ningún intermediario. Con lo cual, esto ha dado paso a un montón de casos de uso que están usándose tanto la gente particular como las empresas. Básicamente, ¿qué diferencias habría? Una red de Bitcoin solamente está preparado para hacer lo que hemos visto antes. Una persona le transfiere una cantidad de criptomoneda a otra persona. Y es lo único que hace. Por eso, la red de blockchain se puede asimilar a una calculadora. Solo puedes hacer ese tipo de función. En cambio, con los smart contracts ya puedes programar diferentes tipos de funciones, con lo cual este tipo de redes de blockchain más avanzadas se pueden ir pareciendo más a un iPhone. Y aquí lo que me gustaría para entender los smart contracts es hacer una pequeña demo. Por ejemplo, aquí veis la página de Ethereum, ethereum.org. Vamos a intentar, aquí, hacer una demo real y así intentar comprender mejor cómo funcionan los smart contracts. Ejemplo, esto simplemente es un simulador que me deja probar varios tipos de contratos, con lo cual, vamos a ver. Tenemos el contrato que nos enseñaba. A ver. Un momento. Esto. Salvar. Aquí está. El contrato que os he enseñado antes es el más simple que podemos hacer. Simplemente es una moneda en la cual una persona puede poner su dirección y asignarse una cantidad de monedas o transferirle una cantidad de monedas a otra dirección, a otra persona. Si lo veis, básicamente es muy sencillo. Yo tengo esta dirección, me mando esta cantidad de personas, esta cantidad de monedas, con lo cual en mi balance queda sumado y ya está. Cuando voy a transferir a otra persona, pues como una transferencia bancaria, primero me quita la cantidad de monedas de mi cuenta y se la suman a la persona que se las voy a enviar. Y bueno, se emite un evento en la red para si hay algún programa que quiere mostrar en la interfaz gráfica algún tipo de confirmación de la transacción o mostrar algo en una página web. Con lo cual, vamos a hacer una cosa. Lo primero que vamos a hacer es desplegar este contrato en la red. De forma, si veis aquí, acabo de coger esto es un simulador, no es la red real, pero acabo de coger este smart contract, lo primero que hay que hacer es desplegarlo en la red. ¿Para qué? Para que te den una dirección, básicamente. Entonces, este smart contract lo acabamos de desplegar en la red. ¿Qué podemos hacer ahora? Interactuar con él. Si veis, yo, por ejemplo, tengo esta cuenta. Yo puedo copiar mi cuenta y si pregunto cuál es mi balance ahora mismo es 0.
no tengo nada. Pero como hemos dicho, hay una función que me permite añadirme monedas. Pues me voy a añadir 1000 monedas. Esto genera una transacción. O sea, todas las interacciones que hacemos con una red de blockchain generan una transacción. Con lo cual, si ahora yo pregunto cuál es mi balance, tengo 1000 monedas. Si, por ejemplo, creo una nueva cuenta, hay una nueva persona que básicamente, como acaba de entrar en el sistema, en este smart contract, tiene 0 monedas. Yo puedo coger y decir que a esta persona le mando 200 monedas. Esto ha generado otra transacción, si os dais cuenta. Con lo cual, ahora mismo esta persona tiene 200 monedas y yo tendría, lógicamente, 800. Esto es un caso muy simple, pero simplemente este contrato, que tiene muchísimos fallos de seguridad, obviamente, pero más completo, podría cualquier persona, y este contrato desplegado en una red pública de blockchain, cualquier persona podría crear su propio dinero, para que os hagáis una idea. Cualquier persona podría tener su propio contrato de dinero y podría estar mandándole sus monedas a otra persona. Con lo cual, esto ya, por ejemplo, nos abre un caso de uso. Mirad, os voy a contar, por ejemplo, en una juguetería bastante famosa, hicimos un proyecto en el cual querían tener un mecanismo de recompensa. ¿Para qué? Ellos simplemente querían en la juguetería que los niños entregaran sus juguetes viejos para donar y a cambio se le entregaban pues unos tokens, lo que era un sistema de créditos, un sistema de puntos como los que existen normalmente. Entonces, simplemente esos tokens, el niño los podía gastar dentro de la juguetería usando servicios. Podía entrar con sus amigos en los parques de bola, etc. De bolas, cualquier tipo de servicio, podía jugar a los videojuegos. Si tú te planteas esto en un desarrollo normal, bueno, pues tienes que coger, hacer una base de datos, hacer un sistema informático y ponerte a desarrollarlo de la forma tradicional. Pero bueno, siempre al final pues tienes que estar pendiente de los backups, que no se pierda ningún token, estar auditando todo. Siempre tienes muchos requerimientos de seguridad, sobre todo cuando estás haciendo sistemas que tienen puntos, que tienen tokens donde se transfiere valor. En cambio, con un sencillo smart contract, haciéndolo y transfiriéndolo a la red, se consigue luego simplemente haciendo un frontend bonito, se consigue hacer exactamente lo mismo. Y la empresa se está ahorrando cualquier tipo de preocupación de tener backups de las bases de datos, de qué pasa si, por ejemplo, se pierden los tokens, etc. Porque esto es una tecnología totalmente inmutable y cuando tú haces una transferencia, tienes totalmente asegurado que no se va a perder y que nadie la va a poder hackear, por lo que hemos visto antes. Entonces, bueno, pues volviendo un poco a lo que es la presentación, todo esto de la tecnología blockchain está muy bien, todo esto de la transferencia, de los bitcoins, pero ¿cómo podemos aplicar esto en la empresa, ¿no? ¿Cómo la tecnología blockchain puede dar valor a una empresa privada? Entonces, a partir de ahora, pues os vamos a explicar ciertos casos de uso que hemos visto en la industria, incluso en los que algunos hemos participado. Primero, unos consejos. Primero, cuidado con los grandes proyectos de blockchain. Todos hemos oído en las noticias grandes proyectos en las cadenas de suministro, grandes proyectos de trazabilidad. Entonces, con toda la industria 4.0 es muy fácil decir que vamos a utilizar dispositivos IoT para captar datos en las fábricas. Todos esos datos los vamos a escribir en redes de blockchain de forma que diferentes fábricas, diferentes empresas puedan escribir en la misma red y así puedan compartir datos. Luego vamos a usar algoritmos de Machine Learning para poder explotar todos los datos que estamos leyendo de la red de blockchain. Con esos datos podemos llamar a smart contracts que pueden ejecutar de forma automatizada, pueden llamar mediante mecanismos de IoT, pueden ejecutar acciones en máquinas, etc. Todo esto está muy bien, teóricamente puede funcionar, llegará el momento que funcione todo, pero de momento todavía estamos en los pasos iniciales de la tecnología. De momento esta tecnología tiene dos grandes inconvenientes. Uno, el coste. Es una tecnología que todavía es una tecnología muy moderna
y es una tecnología cara de implementar. Y luego también está el tema de la escalabilidad. Como hemos visto, hay un tema de minado que hace que las transacciones tarden tiempo en validarse. Es verdad que estos proyectos se están planteando en redes de blockchain privadas, que veremos más adelante lo que es, que solucionan mejor este problema, pero que simplemente no le dan una total solución, simplemente lo están mitigando algo. Así que aquí el primer mensaje que os daríamos es cuidado con los grandes proyectos. Esta tecnología es muy útil, pero hay que primero aprender cómo funciona, saber utilizarla e implementar pequeñas pruebas de concepto como las que vamos a ver a continuación. Entonces, lo siguiente, cuando empiezas a estudiar la tecnología blockchain, siempre aparece este gráfico, y es que hay un gráfico que te dicen cuándo deberías usar blockchain en un proyecto y cuándo no. Entonces, me gustaría revisarlo. La primera pregunta que te dicen es si necesitas una base de datos. Obviamente, si ya tu proyecto ni siquiera necesita una base de datos, pues te dicen que no necesitas blockchain. Luego te dicen si requieres una escritura compartida. ¿Qué quiere decir esto? Si hay intervinientes de varias empresas que estén escribiendo dentro de la misma red. Si es una aplicación de blockchain para ti mismo, te dicen que no necesitas blockchain. Si es que sí, lo siguiente que te piden es si necesitas usuarios registrados. ¿Por qué se dice esto? Esto es muy importante porque la tecnología blockchain es privada. Si os habéis dado cuenta antes, la gente en una red de blockchain se identifica simplemente por una cuenta, por una clave pública, que son este tipo de números, con lo cual estas son cuentas totalmente privadas. A partir de este número tú no puedes identificar a la persona que está detrás de él. Así que te dicen, pues si necesitas que tus usuarios estén registrados, identificados, y luego además tienen intereses alineados, quiere decir, trabajan en la misma empresa o dentro del mismo sector y todos tienen un mismo interés, pues que no necesitas blockchain. Si no necesitas tus usuarios registrados, si además tus usuarios no tienen intereses alineados, están contrapuestos, por ejemplo, como te dicen en la cadena de suministro, el interés de un productor de tomates no es el mismo interés que un distribuidor ni el mismo interés de la cadena de alimentación que los vende. Entonces, te dicen que ahí también puedes necesitar blockchain y el último paso es si necesitas a un tercero de confianza. Es decir, todo esto, si a ti te vale confiar en otra empresa que te dé un sistema informático basado en bases de datos en el que todo el mundo confíe, pues tampoco necesitarías blockchain. En el caso de que no necesites a un tercero de confianza, porque no confías, todos los participantes en la red no confían entre ellos, aquí es cuando te dicen que necesitas blockchain. Bueno, como os decía, esto es lo que te dan, lo que te explican en todos los cursos de blockchain, pero siempre está orientado al desarrollo de grandes proyectos. ¿Por qué os digo esto? Porque todos los casos de uso que os vamos a explicar ahora, ninguno cumple este esquema. Con lo cual, por eso, cuidado, esta tecnología no está solamente pensada para hacer grandes proyectos colaborativos de grandes empresas, tracear grandes cadenas de suministro. Está orientada también a dar soluciones a pequeños problemas dentro de la empresa y eso es lo que vamos a ver a continuación. Que bueno, no sé si en este punto hay alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, pues podemos... Bueno, había un par de preguntas que te traslado ahora, Jorge. Podemos aprovechar. Sí, una era relativa a este asunto de los smart contracts, si de alguna manera la tecnología blockchain sustituye o puede sustituir a la firma y a los certificados electrónicos, dando seguridad, auditoría de esas transacciones. Sí puede sustituirlos, es un caso de uso y actualmente pues hay muchas empresas que se dedican a certificar información, por ejemplo, un autor que escribe un guión, alguien que escribe un libro, que genera artistas que generan imágenes, están certificándolas con tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque la tecnología blockchain al final lo que hace sirve para firmar transacciones, con lo cual tiene el mismo método de firma que la firma electrónica. Y luego también, si por ejemplo tú tienes el guión de una obra, es un archivo PDF.
si tú calculas la hash de ese archivo PDF y la grabas en una red de blockchain, al final toda transacción queda trazado quién lo ha grabado, con lo cual tendrías una prueba inmutable de que el que sea el dueño de esa cuenta que ha mandado la transacción puede demostrar que él escribió esa hash en un timestamp determinado. Con lo cual, siempre de ese archivo de guión que tenía, siempre puede calcular la hash, comprobar que es la misma que hay escrita en la red de blockchain, y esto ahora mismo legalmente se considera como prueba delante de un juez. O sea, ahora mismo la certificación de blockchain, de obras, todo tipo de registro de obras, creaciones, propiedad intelectual, se puede, si la has registrado en blockchain, es una prueba que en cualquier juzgado le van a dar validez. Con lo cual es uno de los casos de uso ahora mismo más usados. A ver si hay alguna otra pregunta. Perfecto, pues vamos a continuar ya para ir viendo casos reales. El primer caso de uso que os queríamos contar lo implementó una tasadora en España y lo que quería hacer es la portabilidad de las tasaciones. Os cuento el problema. El problema es que cuando una persona quiere pedir una hipoteca en un banco, el banco tiene que realizar una tasación de ese inmueble. Con lo cual, el problema viene cuando ese banco, después de hacer la tasación y estudiar la hipoteca, rechaza la petición de la hipoteca a esa persona. Esa persona normalmente pues, se va a otro banco a pedir la hipoteca. Y lo que no quiere es que se vuelva a realizar una tasación, porque le acaban de realizar una tasación que todavía está vigente. Con lo cual, cuando llega esa persona con el PDF de la tasación y se la da al banco, pues el banco de primeras no se fía, ya que esa tasación es un archivo PDF donde se puede modificar las fechas, las cantidades, bastante información. Con lo cual, ¿cuál era el proceso normal que hacían los bancos? El banco nuevo tenía que contactar con la tasadora, le tenía que enviar la tasación y la tasadora tenía que tener un equipo de personas verificando que las tasaciones que le enviaban los bancos son reales o tenían alguna modificación, y además era un proceso que tardaba entre 2 y 3 días. Con lo cual, ¿qué solución quiso hacer? Pues simplemente esa tasadora desarrolló un smart contract en el que simplemente se guardaba la hash, que es la huella digital del fichero de tasación. Sí que simplemente hizo cada tasación que realizaba, lo que hacía era certificarla en la red de blockchain, calcular la hash de esa tasación y escribirla en el smart contract. De forma, luego ponía una web pública que cualquier banco tenía un usuario, podía logarse y simplemente subía la tasación. La web lo que hacía era calcular la hash de ese archivo y preguntar al smart contract si tenía escrita esa hash. Básicamente, si la persona hubiera modificado cualquier tipo de dato en la tasación original, la hash cambiaría y no se encontraría dentro del smart contract, con lo cual se sabría que la ha modificado. Pero si la persona no ha modificado ningún dato de la tasación, la hash siempre coincidiría y en el smart contract diría que sí la tiene escrita y que la tasación es válida. Simplemente esto es un pequeño desarrollo informático que solucionó un problema a la tasadora y a los bancos y que a la tasadora le evitaba simplemente el tener que tener un equipo dedicado a verificar tasaciones, y al banco lo que hacía era incrementar el proceso de tasación, pues en esos 2-3 días ya no estaban perdidos. Con lo cual, simplemente este pequeño caso de uso, que veáis cómo se puede usar tecnología blockchain para solucionar problemas. Si yo me fuera a este esquema, diría, ¿necesito una base de datos para hacer esto? No, no necesitas blockchain. Pues no lo necesito, pero lo he usado. ¿Requiere escritura compartida? Pues simplemente no, porque aquí el que escribe siempre es la tasadora. Los bancos lo único que hacen es verificar. Te dirían que no necesitas blockchain y lo has usado. ¿Necesitas usuarios registrados? Bueno, en este caso, pues sí necesitamos usuarios registrados. Tampoco queremos que esté aquí todo el mundo consultando en la red. ¿Tienen intereses alineados? Pues una tasadora y los bancos en algunos momentos puede que sí y en otros que no. Con lo cual, ¿necesitas un tercero de confianza? Sí, este smart contract lo ha desplegado la tasadora, es propiedad de la tasadora y es la única que escribe. Con lo cual hay un tercero de confianza siempre, que es la tasadora. Simplemente, esto es el ejemplo de deciros que, aunque en los cursos den este tipo de gráficos para decir cuándo se utiliza la tecnología blockchain y cuándo no, esta tecnología se puede usar en cualquier caso. Lo único que hay que hacer es encontrar
la solución a un problema que haya. No sé si aquí hay alguna duda sobre este caso, podemos seguir. Vale, pues... No, hay alguna cuestión, pero yo creo que es relativa a los costes y tal, y como vas a hablar un poco de ello, lo dejamos para después. Lo vemos luego al final, efectivamente. Otro caso de uso interesante es la notificación de avisos a administradores públicos. Este caso viene de una compañía eléctrica que también tenía un problema, y es que antes de cortarle la luz a cualquier familia, en España hay una ley que dice que tiene que notificar al ayuntamiento con un plazo de 15 días de antelación. Entonces, la compañía no le puede cortar la luz a ningún hogar sin haber notificado previamente al ayuntamiento. Problema que veían es que las notificaciones no era simplemente mandar un mail al ayuntamiento y ya está. Ellos mandaban un mail al ayuntamiento y luego internamente el ayuntamiento empezaba a mover esa notificación entre sus diferentes departamentos, con lo cual a veces pues había problemas internos, la notificación no había llegado al departamento correspondiente y la compañía eléctrica, pues cuando le cortaba la luz a una familia, luego tenía muchos problemas legales. Entonces, ellos básicamente, ¿qué dijeron? Pues necesitamos un mecanismo fiable para demostrar la notificación que he hecho. Y ahora mismo, por ejemplo, existe el email. Tú puedes ir con los datos de tu servidor de email y demostrar cuándo has enviado un mail. Pero querían algo más. Querían una capa de certificación de seguridad adicional. Entonces, ¿qué hizo la compañía eléctrica? Pues básicamente hizo igual que la tasadora, desarrolló un smart contract para guardar una hash. En este caso no era la hash de ningún documento. Se cogía ese email, el contenido de ese email que se había enviado, se calculaba la hash de ese contenido y se guardaba en la red de blockchain. Porque al guardar ese contenido en la red de blockchain, al hacer esa transacción, toda transacción tiene un timestamp. Toda transacción queda grabado cuando se envió. De esa forma, ellos tenían siempre un mecanismo de demostrar que esta comunicación que he enviado, cuando le vuelva a calcular la hash, corresponde a esta transacción en la red de blockchain. La transacción tiene un timestamp asociado que es inmutable, con lo cual ellos se veían mucho más confortables con este tipo de prueba delante de un juez que con la prueba del email. Sí que este es otro caso idéntico, que si miramos no cumple exactamente todo este gráfico, pero que solucionaba un gran problema, de una forma muy sencilla, solucionaba un gran problema de negocio que tenía una compañía eléctrica. Luego, también, por ejemplo, este caso de uso, esto se implantó en la administración pública en una comunidad autónoma que básicamente lo que intentaba evitar era fraudes en las licitaciones pequeñas, en estas licitaciones que tienen una cantidad suficiente para que no tengan que ser enviados por ningún tipo de sistema de notificación electrónica de los grandes proyectos. Entonces, el problema era muy simple y además este problema ocurre en todas las empresas pequeñas, medianas. Una empresa presenta una oferta de licitación y hay una persona que accede a la licitación, puede llamar a una empresa amiga, comentarle lo que otra empresa ha licitado para que haga una licitación más a la baja y se lleve el proyecto. Este es un problema muy común que puede pasar en cualquier empresa. Con lo cual, ¿qué hizo la administración? Básicamente, desarrolló un portal web que estaba basado además con conexión a smart contracts, en donde lo que hacía era, cuando se presentaba la licitación, en lugar de subir ese archivo a la plataforma de licitación, lo que hacía el portal web era calcular la hash del documento y simplemente guardarla en un smart contract, de forma que tú sabías desde qué cuenta tú sabías simplemente, en el smart contract que se había guardado la hash de un archivo en un tiempo. Eso valía como prueba de presentación. Por ejemplo, si el concurso acabara el 1 de mayo, yo si mandara ahora mismo mi licitación a través de este mecanismo, simplemente a la persona receptora le llegaría que se ha ejecutado una transacción, pues ahora mismo, a día 30 de mayo, 31 de mayo, a las 5:30 de la tarde. Entonces, la empresa receptora solamente recibe este tipo de transacciones. Con lo cual, ¿qué ocurre? Cuando pasa el tiempo de licitación,
lo que dicen a toda la gente que se ha presentado a la licitación es: ahora envíame el archivo original. Entonces ya las empresas, con su nombre y apellidos, mandaban los ficheros originales. Con el Smart Contract se comprobaba que todos los ficheros enviados existían, esa hash coincidía con la que se había registrado, de forma que se podía tener la prueba que no había cambiado ningún contenido de la licitación, y además se tenía acceso al timestamp y se podía saber perfectamente que esa licitación estaba dentro de tiempo. De esta forma se conseguía que nadie viera el contenido de las ofertas hasta que la licitación había terminado, y se estaba consiguiendo evitar sobre todo la sospecha de fraude en las licitaciones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Vale. Pues seguimos. Luego, este caso de uso es un poco más complejo, pero también se utilizó tecnología blockchain para solucionar un problema. Esto es una empresa que lo que hacía era vender activos que eran bastante complejos e ilíquidos, como por ejemplo préstamos impagados, grandes carteras de préstamos impagados que se venden a grandes fondos de inversión. Esa venta siempre tenía un problema, y es que esas carteras de activos estaban compuestos de documentación muy compleja. Por ejemplo, un préstamo de una cantidad de dinero muy importante que se ha impagado puede tener como colaterales incluso varios cientos de casas. Imaginaros una promoción donde el promotor ha fallado en el pago. El banco se queda con esa promoción y ahora quiere liquidarla. Imaginaros un préstamo impagado que es una promoción de 200 viviendas, toda la documentación que hay asociada a 200 viviendas, entre notas simples, tasaciones, imágenes, planos de arquitectura, etc. El problema es que cuando ese banco intenta vender esos préstamos impagados, el comprador tiene que hacer due diligence muy complejas y costosas. Y además el comprador siempre tiene un problema, y es que siempre tiene la sospecha de que la documentación que le entregan para hacer la due diligence no es real. No es la documentación, siempre va a tener algún cambio con respecto a la documentación entregada cuando se hace la compra. Entonces, al haber esta falta de confianza entre comprador y vendedor, esta falta de confianza lo que provocaba es descuentos en el precio. Quiere decir, como esta documentación es muy compleja, a mí analizarla toda esa due diligence me cuesta muchísimo dinero, yo siempre voy a intentar tirar el precio a la baja para intentar mitigar ese riesgo que tengo. Entonces, ese banco que quería vender esos préstamos, ¿qué decisión tomó? Decidió utilizar la tecnología blockchain para certificar toda la documentación que tenía. Con lo cual, básicamente con esto le estaba dando una prueba de confianza al comprador. Es decir, aquí tienes la documentación, tú puedes ver la fecha cuando certifiqué toda esta documentación, y si al final realizamos la compra, cuando te entregue la documentación final, tú vas a poder comprobar de una forma fácil, simplemente cogiendo los archivos y comprobándolos contra el smart contract, haciendo esa comprobación de hashes, que no ha cambiado nada, que no ha cambiado ningún dato. De esta forma se está dando mucha más confianza, porque imaginaros una venta que tiene miles de páginas en documentación, que el comprador tiene que empezar a comprobar página por página que no ha cambiado ningún dato contra lo que estudió en la due diligence. Es un trabajo muy costoso. De esta forma se está evitando este trabajo y se estaba dando más confianza. Al final, ¿el vendedor qué quería hacer? Pues muy sencillo. Cuando menos asimetría de información hay, cuando más confianza hay, más puede intentar elevar su precio, el precio de los activos. Y simplemente se utilizó tecnología blockchain para implementar este caso de uso. Lo mismo que antes. ¿Cumplía este esquema? No, pero fue un proyecto que reportó bastantes beneficios al banco que lo implementó. Y Jorge, mira, hay una cuestión, aprovecho que creo que es donde encaja, respecto del tema de las notificaciones electrónicas administrativas, ¿no? Entiendo que se refiere al asunto de que las administraciones públicas realmente desde hace mucho tiempo, creo que desde 2015, están obligadas a interactuar con el ciudadano por medios electrónicos y todo lo que tiene que ver con los portales de ciudadano, portales de empresa, etcétera, etcétera. Y nunca se ha planteado utilizar, que tú sepas, esta tecnología en ese ámbito, ¿no? Pues mirad, este es el caso de uso
que voy a explicar ahora que está relacionado. Yo, por ejemplo, ahora mismo en administración pública en España que estén usando tecnología blockchain para la interacción con sus ciudadanos, no conozco ningún caso. Este caso es en el extranjero, pero os lo voy a explicar porque sí que es aclara bastante. Mirad, esto es una entidad pública, un registro, que está obligado por ley a registrar todas las consultas que le hacen los ciudadanos. Entonces, ahora mismo, pues, con la arquitectura normal que tenía una aplicación, un portal web, donde los ciudadanos registraban una consulta o incluso se llamaban por teléfono. La operadora que estaba registrando esa consulta tenía una aplicación donde registraba todo. El problema es que siempre las auditorías que pasaba ese registro le exigían que tenía que asegurar que todo el registro de las consultas no se pudiera modificar, fuera totalmente inmutable. Con lo cual, bueno, en una arquitectura normal, pues tú tienes una base de datos, la base de datos pues le pone los permisos suficientes para asegurar que nadie pueda modificar los datos, esos registros. Pero este es un problema que ocurre en las administraciones, en los bancos y en todas las empresas. Y es que, ¿quién asegura que el administrador de la base de datos, o sea, los usuarios normales no tendrán permiso para cambiar los datos del registro? Pero ¿cómo aseguras que los administradores de base de datos tampoco puedan hacer modificaciones? Pues ahora mismo hay sistemas, es todo el rato instalar softwares que tienen un coste bastante importante para estar siempre vigilando a esos administradores. Cualquier acción que hacen, grabarla, que deje log. Pero esto siempre es mucho coste. O sea, al final siempre cuando viene una auditoría tienes que estar viendo todos los logs de base de datos, empezar a ver todos los vídeos que grabó el software para ver qué acciones ha hecho el administrador. Al final es un proceso que se podría conseguir, pero tenía mucho coste. Y en cambio, lo que esta empresa descubrió, dijo, vamos a probar tecnología blockchain, con lo cual lo que dijo es, cada vez que se inserta un registro de una consulta de un ciudadano en la base de datos, lo que voy a hacer es certificarla. Es decir, voy a calcular la hash de ese registro, de esa consulta, y la voy a guardar dentro de un smart contract. De forma que si ellos aseguraban que por permisos tenían bien permisionadas las bases de datos, nadie podía modificarlas, solamente los administradores, pues haciendo esta certificación siempre podían comprobar si alguien había cambiado algún tipo de registro. Más está bien porque tú puedes saber qué registro ha cambiado y si sabes que solamente los administradores pueden hacerlo, es una forma de tenerlos vigilados y de intentar evitar fraudes. Con lo cual, esto puede ser una forma que más administraciones públicas puedan certificar que los registros de las consultas o las interacciones que hacen los ciudadanos con la administración queden bien registradas y nadie pueda cambiarlas a posteriori. No sé si esto puede solucionar esa pregunta. ¿Hay algún? Vale. Y bueno, pues simplemente, aparte de estos casos de uso que os he contado, pues podría contaros bastantes más. Lo que hemos contado antes, todo el tema de creativos, autores. Simplemente la tecnología blockchain es una tecnología que le está ayudando muchísimo. Ya hay, por ejemplo, han salido noticias, directores de cine que han certificado sus guiones e incluso sus cortos usando tecnología blockchain. Es algo que de forma muy fácil les permite tener pruebas de autoría para luego posteriores reclamaciones. Temas de creativos que certifican trabajos que hacen para empresas, para que no haya otras empresas que los copien. Todo tema de certificación de imágenes originales, fotografías, etc. O sea, aquí lo que quería deciros es que hay un mundo enorme de casos de uso y simplemente lo que hay que hacer es entender bien la tecnología y explorarla. Entonces, para ver un poco... Perdona, Jorge, que te interrumpa. Sí. Hay una pregunta como es habla del sector de la distribución y de las pruebas de entrega, de las PODs, que no sé si a ti te sonará. Sí. Entiendo que se refiere a cuando un transportista cualquiera que entrega producto a un determinado fabricante o un determinado distribuidor en un punto de venta, cada vez es más habitual que
de alguna manera recoja un documento, una prueba a través de un teléfono móvil, etcétera, etcétera, de que esa entrega se ha realizado y que el cliente tiene el producto en su poder, ¿no? Justo, por ejemplo, ahora mismo, además lo puedo contar, aparte antes que sí que había gente que estaba haciendo desarrollos, por ejemplo, para sacar una fotografía y que esa fotografía, tanto la geolocalización como la hash de esa fotografía estuviera certificada en red de blockchain, lo que hacían, por ejemplo, era el certificado de entrega, sacarle la foto. Certificas el punto donde se ha tomado la foto y además los datos de ese certificado de entrega. Con lo cual tienes una prueba inmutable de que esa entrega se ha realizado. Esto, por ejemplo, con el tema del COVID, está creciendo bastante. Sí que han salido bastante noticias de empresas que están empezando a usarlo. Y sí también es un buen caso de uso. Cualquier tipo de entrega que se haga donde se quiere dar confianza, certificar cualquier documento que acredite esa entrega en un timestamp determinado. Y además aquí sí que puedes meter el tema de la localización. Es decir, una entrega, oye, es que yo en este punto exactamente hice la entrega, aquí está escaneado, aquí está la fotografía del albarán de entrega, esto lo he certificado en una red de blockchain, con lo cual es una muy buena prueba en caso de reclamaciones para presentar. Como siempre hemos dicho, estas pruebas son válidas ante un juez, con lo cual es una prueba mucho más válida que cualquier otra tecnología que haya hasta ahora. Igual, como ese caso de uso, efectivamente pueden salir más similares, pero es muy buen caso de uso. Entonces, bueno, para continuar, pues un poco vamos a ver cuál sería la arquitectura de un proyecto de blockchain, porque al final son arquitecturas no muy diferentes de las arquitecturas tradicionales. Al final es un frontal web, porque siempre los participantes en este sistema tienen que interactuar de alguna forma, frontal web, o también podría ser, en el caso que hemos hablado ahora, un dispositivo móvil, un backend hecho con tecnología estándar, cualquier tecnología, .NET, Java, Node, Go, y luego, donde en un sistema tradicional siempre habría una base de datos, aquí lo que hacemos también es que haya una conexión con la red de blockchain, de forma que, por ejemplo, en la base de datos guardemos la información y lo que haga el backend después de guardar esa información sea calcular la hash y guardarla en un smart contract dentro del desplegado de una red de blockchain. Al hacer esto, la red de blockchain, como vimos antes, siempre devuelve una transacción, con lo cual esa transacción lo que se hace es que queda ligada al registro de los datos que se han escrito en la base de datos, de forma que siempre tenemos un mecanismo de trazabilidad. Siempre había una forma de que alguien pueda coger los datos originales de la base de datos, calcular la hash, comprobar en el smart contract que esa hash está escrita, con lo cual con esto queda una trazabilidad perfecta siempre. Así que aquí simplemente decir que no es muy diferente la arquitectura de los proyectos de blockchain de los proyectos tradicionales. Simplemente tienen esta capa de conexión a una red de blockchain que es adicional a los proyectos, pero que no lo cambia radicalmente. Al final, el backend, la aplicación web o móvil, siempre hay que realizarla. Y una base de datos donde guardar los datos, porque antes, como hemos dicho, siempre que escribes en una red de blockchain hay que pagar un poquito, aunque vamos a verlo a continuación, con lo cual tampoco tiene sentido por dos temas. Uno, por tema económico, escribir todos los datos de una base de datos en la red de blockchain, y luego también hay un tema legal. Y este tema legal quiere decir que existe la GDPR en Europa, que te dice, además está escrito, que tú en una red pública de blockchain nunca puedes escribir datos personales de las personas. ¿Por qué? Porque existe el derecho al olvido. Entonces, si escribimos datos personales de una persona en una red pública de blockchain, por ejemplo Ethereum, esos datos se empiezan a transferirse entre todos los nodos y esa persona pide que se borren sus datos, no habría ninguna forma de hacerlo, con lo cual estás incumpliendo las leyes europeas. Así que ese también es uno de los motivos por lo cual una buena arquitectura es guardar los datos en las bases de datos y certificar esos datos a través de hashes en la red de blockchain, ya que de una hash no puede volverse hacia atrás. De una hash tú no puedes saber los datos que lo componen, pero con los datos que se hizo la hash siempre se puede volver a calcularla para saber si es cierta. Entonces, este es un tema que sí que es muy importante. Incluso en todos los proyectos de blockchain que se hagan, siempre debería consultarse con asesoría jurídica, con un asesor legal,
para comprobar que no se está haciendo nada incorrecto. Y bueno, como último, pues, ¿qué tipos de redes de blockchain hay? Sobre todo enfocándonos a la empresa, ¿no? Con las dos tecnologías que os hemos, aquí dejamos fuera Bitcoin, ya que Bitcoin es verdad que no se está viendo ningún caso de uso dentro del mundo empresarial. Bitcoin al final es una red de blockchain pensada en que las personas transaccionen entre ellas, pero dentro de la empresa las más utilizadas son Ethereum y Hyperledger. Entonces, Ethereum tiene red pública, igual que la de Bitcoin, para transferir criptomonedas, incluso desplegar smart contract y que cualquier persona pueda acceder a ellos. Pero luego también tiene, como Hyperledger, redes privadas y permisionadas. La diferencia entre una red privada y una red permisionada es que una red privada solamente tiene un único participante, que sería la empresa que la despliega, y nadie más puede acceder, nadie más fuera de esa empresa puede acceder a ella. Una red permisionada es un consorcio de empresas que se unen, cada una montan un nodo de la red, están todos interconectados entre ellos, de forma que cuando una empresa escribe una transacción en esos nodos, esa transacción automáticamente se distribuye entre el resto de empresas, de forma que un grupo de empresas puede transaccionar entre ellos. Por ejemplo, no sé si lo conocéis, pero en España la red permisionada más famosa es el consorcio Alastria, que es una red de blockchain de tecnología Ethereum, aunque también ahora están creando otra con Hyperledger, pero bueno, nació con tecnología Ethereum y lo que quiere hacer es que distintas empresas en España estén conectadas entre sí para poder transaccionar entre ellas. Y como os he dicho, todo esto tiene un coste. Entonces, vamos a ver. Redes públicas tienen una ventaja y es que el coste de instalación es cero, ya están desplegadas. Si tú quieres usarla, solo tienes que pagar por transacción, pero no tienes que pagar nada de infraestructura. Entonces, el inconveniente que tienen es que cada transacción tiene un pequeño coste. Normalmente el coste es menos de un céntimo de dólar, pero depende de la cantidad de datos que se quiera escribir en la red de blockchain. Normalmente escribir una hash cuesta menos de un céntimo de dólar. Así que las redes públicas son muy indicadas para pruebas de concepto. ¿Por qué? Porque puedo pensar en un caso de negocio, puedo implementarlo de forma rápida y no tengo que preocuparme por la infraestructura de blockchain. Simplemente tengo que preocuparme en desarrollar un smart contract y desplegarlo en una red pública. Ya está. Voy a pagar un pequeño coste cada vez que transaccione con esa red, pero bueno, hay ya formas incluso para que las empresas, este coste es importante decir que se paga en criptomoneda. En el caso de Ethereum se pagaría con el Ether, que es la criptomoneda asociada en esta red, igual que la red de Bitcoin utiliza el Bitcoin, la red de Ethereum utiliza el Ether, es la segunda criptomoneda más importante y de más valor del mundo. Pero bueno, hay técnicas ya a las empresas que saben hacer desarrollos de blockchain para evitarle a un cliente suyo que tenga la complejidad de tener que comprar criptomonedas y gestionarlo ellos. Aquí sí que cuando se desarrolla hay formas de abstraer al cliente de este coste. Y luego, pues, ¿cuál está? Las redes privadas y permisionadas, el problema es el coste de instalación. Que la red más básica que se puede montar, montada en cloud computing, da igual que sea en Amazon, por ejemplo, o en Azure, de Microsoft, costaría la más básica de todas unos 9.000 euros al año, simplemente lo que es pagar por tener las máquinas levantadas. Pero luego, claro, hay un coste de instalación y configuración que hay que pagar a un especialista para que configure todo esto y lo deje preparado. Entonces, este tipo de redes serían las indicadas para poder escalar una prueba de concepto. O sea, aquí el consejo es muy claro. Las pruebas de concepto, obviamente hay que estudiar la prueba de concepto y ver si tiene sentido, pero casi todas pueden hacerse en una red pública al empezar, porque al principio normalmente habrá pocas transacciones, y luego según se vean los resultados, según se vea a nivel de transacciones, si tiene sentido escalar la prueba de concepto, pues ya nos podríamos ir a una red privada o permisionada, dependiendo si al final solamente nuestra empresa quiere usar este tipo de red o tenemos otros socios con los cuales queremos compartir información y queremos que entre en nuestra red, esa es la diferencia, pues ya si queremos escalar la prueba de concepto, ya podemos ir pensando en buscar, al final lo más sencillo es buscar un proveedor de nube. Tanto Amazon Web Service como Azure de Microsoft dan este servicio perfectamente como servicio, o sea, como software as a service, con lo cual no hay ningún problema. Y bueno, pues al final,
para finalizar Jorge, un poco... perdona Sí, que te interrumpa porque de este asunto estaba aquí reteniendo un par de preguntas, perfecto. esperando. La primera dice, uno de los fundamentos que hacen de blockchain segura es, como se ha dicho, que las transacciones están en todos los nodos y que modificarla una es muy costoso, casi Correcto. imposible, ¿no? Dice, Correcto. eso se entiende bien en Bitcoin, que es a nivel mundial, pero dice, en una red privada que por costes puede que tenga muy pocos nodos, para que no te salga caro, ¿cómo se Efectivamente. asegura que realmente es segura esa red? Pues esa es la gran pregunta, efectivamente. Eh, pues vamos a ver, vamos a decirlo claramente. En las redes privadas esa capa de seguridad, de al menos la seguridad basada en la distribución de información a través de los nodos, se pierde. Entonces, si la red fuera permisionada, tiene más sentido, porque ya serían un nodo en cada empresa y todas las empresas tendrían que ponerse de acuerdo para cambiarlo. Pero una red privada efectivamente tiene ese problema. Con lo cual, para certificar información, para dar confianza, por ejemplo, temas de registro de autoría, se está haciendo todo en redes públicas. Ahí sí que no tiene sentido, por ejemplo, esto me lo invento, pero que una SGAE, que una empresa grande tú pusiera una red privada solamente para certificar, pues si hubiera algún problema y presentara esas hashes, esas transacciones ante un juez, seguramente no tendrían la misma validez que si están escritas en una red pública. Pero ahí está el problema, ahí está un poco por lo que digo que las redes de blockchain tienen problemas de coste y escalabilidad. Hay casos de uso que sí que tienen sentido, por ejemplo, el caso que os he contado de la tasadora no va a modificar sus propias tasaciones, ¿no? Sería un poco ridículo, con lo cual a lo mejor tiene sentido si empezaran a escribir muchas tasaciones y es una red privada. Pero por eso, o sea, la pregunta está muy bien tirada, tiene razón. En las redes privadas se pierde seguridad porque no hay, la información no se distribuye entre nodos, pero bueno, hay que tener en cuenta que también está la seguridad de la propia red de la firma digital que utiliza. Que eso al final es verdad que se puede reescribir, es verdad que como es su propio nodo, una empresa podría reescribir esas transacciones, pero bueno, por eso está ahí el tema de elegir muy bien el caso de uso y en qué red va cada caso de uso. Por eso, además, siempre al principio está bien probar en redes públicas y luego ya vemos si tiene sentido moverse una red privada, si esa confianza que quiero dar tiene sentido. Por ejemplo, si una administración pública pusiera en España un nodo de blockchain en cada una de las comunidades autónomas, o si vas más allá, todas las provincias conectadas con un nodo de blockchain, sería una red permisionada. Pero, o incluso privada si quieres entender que es una red del Estado y solamente pueden transaccionar las provincias o las comunidades. Pero es muy difícil que todos se pongan de acuerdo para cambiarla. Ahí sí que tienes seguridad, entonces ahí depende mucho el caso de uso. Pero la pregunta está muy bien tirada, eso quiere decir que se ha entendido muy bien el tema de la seguridad de estas redes. Otra pregunta más. Dice, de alguna forma entiendo que el cálculo de la hash permite comprimir un documento voluminoso en una clave que es relativamente breve. Correcto. Y que requeriría de un tiempo demasiado largo para ser sustituida, cosa que además resultaría imposible por la distribución que comentabas. Dice, ¿podéis decir algo más de la técnica? ¿Está a salvo de cambios tecnológicos que incrementen la capacidad de cálculo? ¿Computación cuántica, por ejemplo? ¿O algo? Vale, vamos a ver si este tema de la computación cuántica, todo esto es muy curioso. Primero, bueno, simplemente entender que la hash de un documento siempre se puede calcular. Hay varios algoritmos de hacer hashes. Al final, cada red de blockchain tiene la suya, pero bueno, usando el mismo algoritmo siempre de hash, siempre de un documento, podemos obtener la misma hash y de la hash no podemos obtener la información del documento. Eso para empezar. Ahora, guardando en la red de blockchain, efectivamente, al tener toda esta distribución de información, esa hash empieza a replicarse, ahí hay seguridad. Ahora, ha salido un tema con la computación cuántica. Se está diciendo, cuando la computación cuántica esté muy avanzada, una red de blockchain se puede romper. Puede tener razón. El tema es que cuando las redes de blockchain, digamos, son una tecnología de código abierto. O sea, Bitcoin es de código abierto y se están haciendo mejoras continuamente al protocolo de seguridad. Y Ethereum también.
tanto Hyperledger también es de la Fundación Linux. Entonces, según vaya avanzando la computación cuántica, seguramente se le van a ir metiendo a la red de blockchain más capacidades de seguridad para poder protegerse. Porque además vamos a pensarlo un poco. El problema de la computación cuántica no sería romper una red de blockchain. El problema es que puede romperla cualquier seguridad como la conocemos ahora, con lo cual la seguridad que hay en los bancos también se podía romper y eso es mucho más peligroso. Entonces, aquí el tema es que al ser código abierto, las redes de blockchain, las más importantes, irá avanzando sus mecanismos de seguridad según vaya avanzando la tecnología. Con lo cual, según avance la tecnología de computación cuántica, irá mejorando la tecnología de las redes de Bitcoin y Ethereum, por ejemplo. Eso totalmente seguro. Y simplemente un inciso más. Por ejemplo, ¿cuánto vale un Bitcoin, un Ether, una criptomoneda? El valor que tiene básicamente es la confianza que la gente tiene en la red, el número de participantes que hay en la red de Bitcoin, el número de transacciones que se hacen. Eso es lo que da un valor, ese tipo de confianza. Si alguien quiere romper la red de Bitcoin para intentar robar con computación cuántica, intentar robar Bitcoins, el problema es que cuando se rompe la confianza en la red, el valor de esa criptomoneda automáticamente bajaría a cero. Porque ¿para qué voy a confiar yo en algo que no me da ningún tipo de seguridad? Entonces, este es un tema que veremos los próximos años, pero simplemente pues decir eso. La tecnología de las redes de blockchain va avanzando, con lo cual estarán preparadas para la computación cuántica. Y bueno, si alguien quiere intentar romperlo, pues habrá que ver qué sentido tiene. Simplemente porque si es por intentar robar bitcoins, sacar algún beneficio económico, no va a conseguir ninguno. Una última, dice, una transacción y su coste de minado está asociada a cualquier modificación de un smart contract. Una transacción, no he entendido. Sí, el coste transaccional, entiendo. Sí. Este que hablábamos en las redes públicas, por ejemplo, está asociado a cualquier modificación que ocurra en un smart contract. Sí, o sea, Entiendo, refiriéndose al riesgo de que se multiplique el coste, por lo tanto, por transacción. Vamos a ver, el coste, voy a explicarlo. La transacción cuesta, hay un algoritmo en el que tú pagas por lo que escribes. Básicamente, si tú escribes el número 1, solamente un entero, tiene un coste. Si tú te pusieras a escribir un artículo de 1000 palabras, tendría un coste muchísimo más grande. Entonces, básicamente los costes como las hashes tienen una longitud fija, que son 256 bytes, pues básicamente está calculado cuánto cuesta escribir una hash en una red de blockchain y es lo que os he dicho. Es menos de $1 céntimo. Si tú quisieras escribir muchísimo más texto, pues vas a pagar mucho más. Entonces, no sé si esto responde a la pregunta o es otra cosa lo que quería preguntar. Pues entiendo que sí. De todas formas, a mí que quede claro que por mucho que esa transacción, esa hash se vaya distribuyendo entre distintos nodos, esa distribución no tiene coste. Eso lo hace la red automáticamente y no cuesta nada. Ok. Vale. Si no hay... Adelante. Nada más. Pues básicamente, y después de todo lo que hemos visto, para terminar, pues unos consejos de cómo abordar un proyecto de blockchain dentro de una empresa. Entonces, de lo que hemos visto, el primer paso, ¿cuál sería? Pues mejorar el conocimiento técnico de las áreas de IT de negocio. Hacer una formación que entienda las tecnologías, que entiendan para qué se puede utilizar. ¿Por qué? Porque con esto se les puede ayudar a definir un caso de uso y su alcance. Y aquí sí que es muy importante, no lo que decíamos antes, no grandes proyectos, no empezar a meterse en complicaciones que a lo mejor todavía la tecnología no está preparada por temas de escalabilidad o de coste. Proyectos acotados, que aporten un valor real a la empresa, que se resuelva un problema real. Si os habéis dado cuenta, todos los problemas que os he contado en los casos de uso que hemos visto, todo solucionaba una problemática muy real dentro de una empresa y algunos han obtenido grandes rendimientos económicos, grandes ahorros, simplemente por poder resolver esos problemas. Y luego también, pues bueno, que hay que evaluar el caso con negocio porque tiene que ser, como hemos dicho, algo rentable. ¿Cuánto cuesta el proyecto? Costes ahorros contra los ingresos. Luego, al final, pues ¿cuál es el segundo paso? Diseñar la aplicación correctamente.
pues hay que diseñarla y dimensionarla con la mejor arquitectura posible. Entonces, aquí es clave confiar en empresas que tengan el suficiente conocimiento para no cometer errores. Y simplemente el que esto sea un proyecto de blockchain no quiere decir que no se pueda ejecutar usando las mejores prácticas, las mejores metodologías ágiles, herramientas, control de testing, despliegues, etc. Cualquier buena práctica que aplica al desarrollo de software también aplica a los proyectos de blockchain. Y luego, como último, pues también muy importante, de estas pruebas de concepto medir los resultados obtenidos. Tenéis que no solamente ejecutarlas, sino estar midiendo continuamente los resultados. ¿Para qué? Para poder valorar extensiones en su uso, encontrar más casos de uso similares y poder priorizar esos evolutivos. Lo cual, este tipo de proyectos al final son proyectos de innovación, con lo cual hay que ejecutarlos con una buena metodología. Y bueno, al final, pues esto es todo. Aquí os dejamos el contacto. Cualquiera de vosotros que queráis hacer la presentación o que tengáis cualquier tipo de duda, podéis escribirnos a este email y os la enviaremos y resolveremos cualquier duda. Y Juan Muchas Pablo, gracias. ¿podemos ver más preguntas? Sí, muchas gracias, Jorge. Si tenéis alguna pregunta, yo creo que ahora mismo, estoy comprobando, no tengo ninguna aquí en el panel de preguntas y respuestas pendiente de contestar o de plantearle a Jorge. Si tenéis alguna cuestión que queráis introducir ahora, pues encantados os la contestamos. Si no, por supuesto, o bien en la dirección de correo electrónico que aparece ahora en vuestra pantalla de marketing@consultia.biz o incluso en la dirección en la que recibisteis la invitación o la confirmación del modo de conexión en expert.sessions@consultia.biz. Nos podéis contactar. Si queréis tener este documento o alguna información adicional, también podéis planteárnoslo en cualquiera de estas dos direcciones de correo y os atenderemos encantados. Y si no hay ninguna cuestión más, que de momento no la hay, pues por mi parte, y creo que por la de Jorge también, agradeceros la atención y el tiempo que le habéis dedicado esta tarde, que es como si fuera un viernes, con lo cual tiene doble mérito, además delante de un puente. Y nada, y también invitaros de nuevo, seguro que recibiréis alguna convocatoria más sobre algún tema que estamos preparando, que espero que sea también de vuestro interés, pasará todavía algún tiempo y nos mantenemos en contacto. Yo creo que por mi parte nada más. Jorge. Pues nada, muchas gracias a todos por aguantar, como bien dices, este medio jueves, medio viernes raro que tenemos además confinado. Y bueno, cualquier pregunta que tengáis, estaremos encantados de responderla sin ningún problema. Así que muchas gracias. Pues nada más, como veo que no entra ninguna cuestión más. Ah, perdón, aquí hay una más, perdonad, dice, buenas tardes, buena presentación. ¿Podrías explicar algunas iniciativas o proyectos que hay para la verificación de títulos y doctorados universitarios? ¿Qué papel juegan las universidades? Sí, efectivamente. Vamos a ver. La certificación de títulos universitarios, doctorados, etc., es algo que hay ahora mismo. Hay algunas startups que están lanzando productos. Al final, sí, técnicamente es lo mismo que os he explicado. Es coger un documento y certificarlo. Pero aquí el tema está básicamente en quién hace esa certificación. Porque hay startups que están haciéndolo, pero también hay un tema de protección de datos. Con lo cual, aquí lo ideal sería que las universidades montaran una red de blockchain entre ellas. Eso sería lo ideal, una red permisionada entre todas las universidades. Que ahí ellos tuvieran identificados a la persona que recibe el título, se haseara ese título y se certificara dentro de una red de blockchain. De forma que además, al estar la red permisionada, todo eso pudiera compartirse toda esa información entre las distintas universidades. De forma que luego las universidades podrían poner aplicaciones para ayudar a las empresas a que cuando una persona les envía un título que tiene, poder comprobarlo. Para mí eso sería una buena arquitectura. Es un tema que hay bastantes startups que están saliendo intentando resolverlo.
Y bueno, creo que es un buen caso de uso y sobre todo daría mucha confianza a la gente que tiene títulos para evitar el fraude, que nadie pueda modificar sus títulos e inventárselos. Sí que es un caso de uso muy interesante. Pues yo creo que ahora sí que sí, no hay ninguna más. Y en todo caso, lo que decíamos antes, no estamos sentidos completamente libres de escribirnos a cualquiera de esas dos direcciones que os hemos dejado también ahí en el panel del chat para lo que sea. Y nada más, muchas gracias, buen fin de semana para los que lo empezamos ya y los que estáis del otro lado del Atlántico, pues todavía os queda un poquito, pero ya está cerca. Un saludo a todos y buenos días, buenas tardes. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.